Amigos míos, mañana se inicia la segunda tanda de reuniones formales, oficiales, del gobierno y la oposición en República Dominicana. ¿Cuál es el escenario de estas negociaciones? El primer escenario es la crisis financiera, la crisis de flujo de caja que está viviendo el gobierno venezolano, que lo tiene en graves dificultades para pagar la deuda externa, la grave crisis interna, la hambruna que se generaliza, la falta de medicamentos, la crisis de credibilidad del gobierno. Un gobierno que tiene 30% a su favor significa que tiene 70% en contra, que no es cosa menor si hablamos en números llanos, no es cosa menor tener de cada 10 ciudadanos 7 en contra del gobierno nacional. Por lo tanto, el gobierno va a las reuniones de Santo Domingo con graves dificultades y con necesidades, sobre todo, de conseguir que se levanten las sanciones internacionales para poder lograr financiamiento externo a su necesidad de flujo de caja. ¿Cómo va la oposición a Santo Domingo? Lastimosamente, lo que observamos, que no quiere decir que es lo que es, pero lo que observamos es que la oposición va dividida a Santo Domingo. Los partidos orgánicos son Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, El Nuevo Tiempo, que son los que llevan representación para esta reunión. Creo que tienen un acuerdo para lograr salir con algunos resultados tangibles de esta reunión dominicana. Pero hay un sector de la oposición que no es detestable, desdeñable, que es el sector que encabeza ese grupo que se llama Soy Venezuela, María Corina Machado, Antonio Ledesma, quienes dicen que la única negociación con Maduro es que Maduro se vaya, lo cual significa que la oposición va con un nivel de dispersión a esa reunión. ¿Cuáles deben ser los logros de la oposición y qué es lo que pudiera conseguir y qué es lo que el gobierno pudiera conseguir? Porque estas negociaciones, que se entienda, no son negociaciones donde nadie va a aceptar perder. Allí, en una negociación, y así se llama, ambos ganan y ambos pierden. Nadie satisface completamente sus requerimientos y nadie da completamente lo que el otro pide. Por lo tanto, es menester pensar y creer que en esa negociación la oposición va a ganar, pero va a perder, el gobierno va a ganar, pero va a perder. Quizá el tema importante que hoy comienza a sonar tiene que ver con la elección presidencial. Al gobierno de Nicolás Maduro en este momento le conviene adelantar la elección presidencial. Y vean ustedes que eso era una solicitud de la oposición, adelantar la elección presidencial para salir del problema lo antes posible, porque así siempre lo ha pensado la oposición, un poco en este jugar a las posiciones adelantadas que tanto hemos hablado y a veces cuestionado. Ahora bien, la oposición pidió adelanto de elecciones, pero en este momento no le conviene el adelanto de elecciones. ¿Por qué no le conviene? Por razones más o menos sencillas. El gobierno tiene el candidato, cámbieme de cámara, señor director. El gobierno tiene estrategia, el gobierno tiene manejo de la estructura electoral, el gobierno en este momento tiene todo a su favor para ir a unas elecciones aún siendo minoría. Porque siendo minoría también se ganan las elecciones. Acaban ustedes de ver cómo en el estado Zulia la minoría le ganó a la mayoría porque la mayoría decidió lo que decidió. ¿Qué pudiera pasar si el gobierno adelanta las elecciones y ya tiene todo arreglado y la oposición todavía anda dándose pescozones? Evidentemente el resultado no sería bueno para la mayoría. Y no estoy hablando de la mayoría de los líderes políticos, que seguramente todos saldrán de vacaciones ahora en Navidad y todos tendremos algunas hallacas para comernos, los que no saldremos del país y tendremos alguna comida en la nevera. Pero a mí lo que me preocupa son los que no tienen comida en la nevera. A mí lo que me preocupa son los que no tienen cómo ir al hospital a atenderse. Ese señor que acaba de llamar, que no puede pagarle el seguro médico a su hija. Eso es lo que a este servidor le preocupa. Que la oposición baje a escuchar abajo, baje a entender la necesidad de la gente
y en consecuencia articule una política unitaria que la lleve a tener un éxito electoral. El tema de reponerle a la Asamblea Nacional sus competencias me parece de lo más natural. El gobierno negociará, no te dará los 3 diputados indígenas, porque tampoco se va a poner su cabeza en la guillotina para que se la corte, no son locos. A la Asamblea Nacional, para restituirle la competencia, se comprometerá a aprobar los créditos adicionales, se comprometerán a hablar con el señor Trump para que levante las sanciones y entonces las reglas del juego pudieran verse más claras o no, dependiendo de lo que termine acordado allí. Con el canal humanitario, dificulto que el gobierno acepte, y yo creo que la oposición debería eliminar de su lenguaje el tema canal humanitario, porque el gobierno jamás va a aceptar que tiene una crisis de salud ni una crisis de hambruna. Por lo tanto, es humillante para el gobierno aceptar el término canal humanitario. Podría generarse otro tipo de frase que no sea tan humillante para el gobierno, porque, insisto, nadie va a aceptar una humillación, ni la debe aceptar la oposición, pero estoy seguro que el gobierno tampoco la va a aceptar. En el plano de la libertad de los presos políticos, creo que allí debe darse una amnistía, y el gobierno va a amnistiar, pero también va a exigir. Si te pones en el rol del gobierno, el gobierno diría, bueno, a Leopoldo López lo indulto, pero se me compromete a no llamar nunca más a una guarimba. Porque si no, no lo indulto, lo voy a soltar para que me incendie las calles de Venezuela, no lo voy a soltar para eso. Capriles, ajá, pero no me vuelve a prender una guarimba, si no se queda inhabilitado. O sea, entendamos que en una negociación la otra parte va a pedir cosas, va a negociar cosas, y cada quien va a ceder en lo que le interesa, va a ceder en lo accesorio y se va a quedar en lo medular. Eso se da en todas las negociaciones, sobre todo en una situación donde el gobierno tiene una posición de fuerza y la oposición tiene otra posición de fuerza que va derivada más del ámbito internacional que de lo nacional, porque creo que en este momento en el ámbito interno la oposición está debilitada. Así pues que toca sentido común para entender lo bueno, lo malo y lo feo que pueda salir de las reuniones de Santo Domingo, que no va a ser para felicidad de todos, tampoco para decepción de todos. Que Maduro no se va a ir, que la única negociación es que Maduro se vaya, la señora María Corina Machado tendrá que revisar sus argumentos, pero eso no va a ocurrir, porque ni Maduro está loco, Maduro es el presidente en ejercicio, tiene problemas de reconocimiento, de legitimidad, pero es el que contesta el teléfono en Miraflores, y la oposición tendrá que lidiar con esto hasta que logre una elección y una unidad para poder ir a una elección. Porque si vas a una elección sin unidad, Maduro te gana las elecciones y te lo calas 6 años más, con las consecuencias para todos los venezolanos que significaría que Maduro se quede en el poder. Porque las consecuencias, mis queridos amigos, como les decía, no es para los que tenemos comida en la despensa. Las consecuencias son para los que están llevando leña en el barrio. Las consecuencias son para el empresario o el ganadero que hoy ve como los novillos se quedan en el campo comiendo pasto porque no los pueden sacrificar, porque no los pueden vender, porque el precio de la carne que el Sunde les quiere obligar a vender no se compadece con el precio del mercado, y cuando el ciudadano va al precio del mercado se consigue precios especulativos porque la carne escasea y el precio aumenta. O sea, este desastre tiene que conseguírsele sentido común, y toca al liderazgo nacional salir de Santo Domingo con una salida al hambre, a la desnutrición, a la inseguridad, al desempleo, a la falta de medicamentos. A eso es a lo que hay que darle salida política. Hay que colocar el problema humano por encima del problema político. El problema humano de los seres humanos que sufren tiene que estar por encima de los intereses de grupos o de parcelas políticas. Veamos qué sale, mis queridos amigos de Santo Domingo. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.